Buenas, de regreso cerrando la noche y tal como anunció Giovanni Almonte, vamos a conversar esta noche con don Juan Carlos Guerra, que tenía un tiempecito que no nos acompañaba. Y Juan Carlos es un importante dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, que está ahora con una tarea muy importante, Giovanni, Sí. porque en su condición de secretario de educación Y del PRD, con todo este tema de la ley de partidos políticos, la cantidad inmensa de reglamentos que habrá de producirse de aquí a las elecciones y la necesaria adecuación claro, los tiempos. de los documentos, no sé si se puede decir corporativo, del PRD. Hay una tarea importante que desarrollar. Y después de 3 años sin visitarnos, hoy está aquí don Juan Carlos, y vamos a darle buenas noches a Juan Carlos. Bienvenido. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Junior, buenas noches, Giovanni, buenas Gracias. noches a nuestra audiencia, y estamos aquí para compartir ideas y opiniones con ustedes. Justamente sería bueno iniciar con el tema del impacto que ha de tener la ley de partidos políticos al interior de las organizaciones, ya sean partidos, movimientos o agrupaciones políticas. Esas son las 3 denominaciones que prevé la ley. Y saber que cada una de ellas tiene una diferenciación importante. Una es de carácter nacional, que son los partidos los que pueden presentar candidaturas nacionales. Las agrupaciones más regionales o provinciales, y los movimientos son más de carácter municipal. Entonces todo esto, aunque no es nuevo, pero sí la normativa hoy día lo deja mucho más claro en el caso de la República Dominicana, y cómo vamos a manejar todo esto. Entonces, ¿cómo va a impactar la ley al interior de los partidos? Mira, la ley marca un cambio importante en cuanto al manejo de los partidos políticos al interno, porque regula, organiza y marca una serie de pautas que cada partido venía realizando de manera, si se puede decir, muy voluntaria, muy medalaganaria. Sin embargo, esta ley implica una serie de cosas que van desde la obligatoriedad de los partidos de tener depositado en la Junta Central Electoral con una serie de características sus padrones, que ahora se llaman registro de afiliados, hasta, y aquí es importante este tema, hasta el tema de la reserva de candidaturas, pasando por regulación de precampaña, regulación incluso del manejo de las precandidaturas. De hecho, la costumbre de los partidos políticos de tener hasta último momento la reserva de candidaturas guardada, ya eso terminó, porque ya incluso tiene una fecha fatal. Es decir, a partir de este proceso, en junio de este año, a más tardar la primera semana de junio de este año, los partidos políticos deberán decirle al país a través de la Junta Central Electoral: mira, de todas estas candidaturas yo me reservé tal o cual, y me las reservé para fulano, sutano y perencejo. Y estas sí van entonces a un proceso interno. Y aquí entra otra característica importante. Mira, si había algo que le estaba haciendo daño al sistema de partidos políticos, era el hecho de que cuando tú te presentabas a un proceso interno y perdías, o no te sentías conforme con el resultado, tú podías inmediatamente irte de candidato a otro partido. Y de eso se beneficiaron todos los partidos del sistema. Creo que en el 2016 fue el único proceso en toda la historia en que todos los partidos del sistema, todos, llevaron candidaturas de miembros de otros partidos que participaron en procesos internos. Sí, así mismo es. Incluso los minoritarios. Sí, sí. Entonces, esta vez, si Juan Carlos Guerra decide ser candidato a una posición electiva y participa en el proceso interno, no podrá en ese proceso presentarse como candidato de otro partido si no resultare electo en ese proceso interno, lo cual marca... Y dentro del mismo partido, escúchame Juan Carlos, porque si tú aspiras a regidor, después no puedes aspirar a alcalde ni a diputado. Correctamente. Es decir, digamos que esos vicios que tenía la democracia dominicana creo que quedan sepultados con esta ley, y le va a ser
mucho beneficio al sistema de partidos. Ahora, hay otro punto también que a mí me parece importantísimo de esta ley, y es el que se refiere a las plataformas de gobierno. Hasta el último proceso, los programas de gobierno, un partido tenía la opción de presentarlo o no, y de hecho se presentaba como un acto muy protocolar, pero que no tenía mayor relevancia. Ahora la ley te obliga no solamente a presentarlo, sino que te pone un plazo. Es decir, ya todos los partidos deberán haber presentado 30 días antes del inicio de las primarias, es decir, en septiembre del próximo año, deberán presentar al país a través de la Junta Central Electoral sus plataformas de gobierno. Y eso es importantísimo porque la gente va a conocer con tiempo las propuestas de cada partido. Y yo creo que en sentido general esta ley va a beneficiar mucho a la actividad política en la República Dominicana y va a abrir espacios para que nuevos liderazgos surjan, porque es que ahora ya los procesos internos de candidaturas no van a estar necesariamente administrados enteramente por los partidos políticos. Ya implica una supervisión de la Junta Central Electoral en el menor de los casos, pero en el mejor de los casos, que es en el tema de las primarias, es la Junta que va a montar todo el proceso, y eso va a permitir que dentro de los partidos puedan surgir candidaturas al margen de las estructuras, al margen de los liderazgos, digamos que secuestrados por cúpulas o por grupos internos. Es decir, que nos marca, digamos, un primer piso de reforma al sistema político en la República Dominicana. Yo creo que tampoco podemos adelantarnos a lo que será en definitiva el impacto o la gravitación positiva o negativa de la ley. Porque ciertamente, yo he dicho, y tú lo sabes, como que una norma que requiera muchos reglamentos de interpretación evidentemente no es buena, porque no se basta por sí sola, aunque no todas las normas se bastan por sí solas. Pero cuando hay que elaborar muchos reglamentos, cuando hay tantas insatisfacción también al interior de la comunidad política y de los partidos políticos, es evidente que es una ley que hay que verla con su reserva y ver en mediano o corto plazo el impacto. Tú planteabas el tema, Juan Carlos, del transfugismo, que no estaba regulado. Pero pienso que lo asociaste mucho a la actitud de inconformidad del que perdía en el proceso y no a la ausencia de democracia interna en los partidos políticos, que en definitiva es el elemento esencial que empujaba y seguiré empujando, porque creo que como está concebida la ley, las cúpulas siguen teniendo el poder y no las bases en los partidos. Mira, eso es relativo. Te voy a decir por qué. Es cierto que la actividad política en la República Dominicana aquí no hay una cultura democrática. Yo siempre digo que Trujillo, que el trujillismo no murió con Trujillo. De hecho, todas las organizaciones, no solamente las políticas, hasta las juntas de vecinos, están organizadas bajo principios que te indican a ti de poca transparencia y poca democracia interna. Eso por un lado, eso es cierto. Ahora, también lo es el hecho de que los dominicanos, cuando vamos a un proceso electoral, fíjate que hasta en la Asociación de Cronistas de Arte, por ejemplo, tú ves reclamos de procesos, de que hubo manipulación y de todo eso. Y yo creo que esa parte... Eso es una debilidad institucional. Correcto, pero ¿quiénes componen las instituciones? Los individuos. Claro. Y la mayoría de las veces el que está administrando el proceso también, aunque secuestra un poco la democracia interna, también lo hace en connivencia con los propios participantes, porque es que ustedes aquí han debido entrevistar muchos candidatos y precandidatos que ustedes saben que no tienen la más mínima posibilidad de ganar un proceso y vienen aquí y te dicen, no, mira, me hicieron trampa, me hicieron esto. Es más, aquí nunca nadie pierde una elección, siempre hay un... Es más, me voy más lejos. Creo que en toda la historia democrática en la República Dominicana todavía aquí no se ha dado la famosa llamada del vencido al vencedor la misma noche del triunfo, la misma noche de la elección. Aquí nunca se ha dado eso. Aquí todavía
No ha habido una felicitación a ninguno de los ganadores en los últimos procesos electorales. No la ha habido. Siempre el discurso en el que el candidato concede la victoria al otro, siempre lo hace en el marco de decir las razones por las cuales perdió. Ni siquiera tiene la elegancia de decir, miren, la mayoría de la gente no me escogió, me ganaron. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las reglamentaciones de la ley? Lo que pasa es que la ley da un marco general para procesos que los partidos políticos aunque han venido realizando, no lo hacen con las debidas reglas importantes. Y te voy a poner un caso. En el proceso pasado se puso de moda en todos los partidos, porque lo hicieron todos, la elección de candidatos por encuestas. La ley pone ese método como uno de los que se van a utilizar para escoger candidaturas. Y yo te pregunto a ti, si un partido X decide, vamos a escoger nuestros candidatos mediante encuestas, ¿con cuál firma? ¿Bajo cuáles criterios? Y todo eso tiene que regularlo la Junta Central Electoral, y eso le va a dar salud al propio proceso. El tema de las asambleas de dirigentes. Aquí hemos visto todos los partidos políticos que se han visto envueltos en crisis han tenido dificultades para determinar quiénes son los miembros de un organismo u otro. Y esta ley, mira, lo que pasa es que la discusión con la primaria nos dejó tapar muchas cosas que tiene esta ley muy importantes. Esta ley manda ahora, para que tú sepas, a que los partidos políticos depositen en la Junta Central Electoral su matrícula de dirigentes a todos los niveles. Incluso manda a depositar en las juntas electorales municipales. Y eso va a crear las condiciones para que aquí el Tribunal Superior Electoral tenga muy poco trabajo, porque ya cuando la Junta Central Electoral vaya a supervisar una asamblea de dirigentes para escoger un candidato, lo va a hacer en base a los archivos que tiene. Y ya eso te va a implicar, digamos que, aunque no menos reclamos, sí al menos la posibilidad de uno ver con claridad cuando alguien está, en buen dominicano, pataleando, o cuando está alegando argumentos en buen derecho. Yo creo que el tema de la alegación del pataleo tiene mucho que ver con la confianza en las instituciones. Porque si tú observas, posiblemente en el 96, a pesar de tener dos antecedentes complicados de 90 y 94, no hubo ese pataleo, no lo hubo. Pero tampoco lo hubo en el 2000, en el 2008. En el 2012 sí fue diferente. Fue diferente, porque llegó un momento en que se había recuperado un poco la confianza en el órgano administrador de los procesos, que fue del 96 en adelante. Pero a partir de la llegada de Morel Celda a la Junta, hay que decirlo claro, vuelve una involución que culmina con don Roberto. Entonces, todas esas circunstancias, la falta de credibilidad del árbitro juega un elemento esencial. Fíjate que ustedes creían en el 12 que habían ganado las elecciones. Solo faltó que Hipólito saliera a proclamarse ganador para que se desarrollara una crisis político-institucional. Entonces, todo eso juega un papel. Y cuando te hablaba de la falta de confianza en las instituciones, porque creo que es un elemento esencial que está afectando la sociedad. Y en una conversación que tuvimos te decía que un país en el que sus ciudadanos no confíen en sus instituciones no tiene ninguna posibilidad de progreso y de desarrollo. Pero fíjate que en el propio ámbito electoral ya las quejas que puede haber se tienen que ver más con el tema de lo que se denomina ventajismo electoral, es decir, cómo el peso de los recursos puede, digamos que al beneficiar o no a una determinada candidatura. Sin embargo, ya temas como el padrón electoral, ya temas incluso como la propia fidelidad del resultado, ya esos temas ya no son parte de la agenda del reclamo postelectoral. Aquí no hemos vuelto a tener una crisis, por ejemplo, en el que digamos que el día de las elecciones hubo una cantidad importante de electores dislocados. Aquí, gracias a Dios, ya los muertos no votan.
Aquí ya no se habla de duplicidad en el voto de un mismo elector. Es decir, que hemos ido avanzando. Yo quisiera que llegue el momento en el que los reclamos sean los menos, porque eso definitivamente va a impactar mucho en la actividad democrática. Mira, por ejemplo, en Colombia. En Colombia hubo una elección, digamos que... en Colombia este año han habido 4 elecciones vinculadas a la presidencia de la República, porque ahí hubo primaria, hubo consulta y todo en el mismo año. Y segunda vuelta. Y segunda vuelta. Y en todos esos procesos, las urnas cerraban a las 5 de la tarde y a las 6:30 de la tarde ya. La tendencia es irreversible. No es que se habían terminado de contar los votos, es que ya todos los candidatos habían dicho, miren, yo felicito al vencedor, yo perdí las elecciones y me voy a dedicar ahora a esta y esta idea. Es decir, yo creo que la ley de partidos sirve para ir sembrando esa cultura que vamos a ir construyendo. Pero es difícil cuando tú te encuentras en un país con la sorpresa de que el órgano encargado de hacer el escrutinio y contar los votos no lo hizo. ¿Cómo tú generas confianza? Eso no fue la sorpresa que nos dio la entrante Junta Central Electoral cuando dijo que la Junta no contó, que una empresa privada contó. Entonces, no. Eso fue lo que se anunció, ¿no fue eso? Pero recuérdate que en los colegios electorales, recuérdate que ahí hubo un tema con el conteo electrónico que se iba a hacer, que al final no se hizo, sino que se hizo el conteo manual. Y realmente los resultados de uno y otro fueron muy parecidos. Aquí también hay que ver también el tema de la lucha por, digamos que, por tener control de ciertos procesos. Pero yo creo que lo importante en esto, Junior y Giovanni, es que la ley ahora marca el inicio de la verdadera renovación del liderazgo en la República Dominicana y del ejercicio de la actividad política en este país. ¿Tú crees que marca el relevo? Esperemos que sea así de verdad. ¿Tú crees de verdad? Claro que sí, porque desde el mismo momento en que, por ejemplo, la ley te pone unos topes para la inversión en campaña electoral, en la precampaña, ya te abre el espacio para que nuevos liderazgos puedan surgir, solamente por la parte económica, pero también cuando la ley manda que sea la Junta Central Electoral la que administre los procesos internos en los partidos políticos, ya sea organizándolo como en el caso de las primarias, o supervisándolo como en el caso de las asambleas, o regulándolo como en el caso... de que la cúpula decida que se hagan. No, pero es que ahí es que está, digamos que la discusión que no se ha sabido transmitir eficientemente. Se ha quedado todo el asunto de la primaria, abierto o cerrado. Las cúpulas de los partidos políticos van a definir, y tiene que ser así, van a definir cuál es el método en el que se va a determinar. Sin embargo, quienes van a administrar ese proceso, ya sea organizándolo, como en el caso de las primarias, o supervisándolo, como en el caso de las asambleas, o regulándolo, como en el caso en que sea mediante encuesta, no va a ser la cúpula del partido, va a ser la Junta Central Electoral. Y yo creo que ya eso te da a ti un marco importante para que nuevas ideas vayan surgiendo. Porque ¿qué pasa en la República Dominicana? Mira, el relevo político aquí se enfoca mucho en las caras, y es verdad. Yo le decía a una amiga hace unos días que si ella revisaba las fotos de los periódicos de hace 30 años, vemos las mismas caras. Pero para mí el tema no está tanto en las caras. Aquí es mucho más profundo todavía. Aquí tiene que haber necesariamente una renovación de las ideas y del debate. ¿Por qué? Y te voy a poner 3 casos fundamentales que tocan a la República Dominicana. Perdón, Juan Carlos, antes de que tú expongas esos 3 casos, vamos a irnos a una pequeña pausa con tu permiso y de los amigos televidentes. Conversamos con Juan Carlos Guerra, secretario de Educación del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Con él vamos a hablar de estos temas que quedan en carpeta y sobre todo, vamos un poquito del PRD y de la Secretaría de Educación. Vamos a la pausa. Continuamos con Cerrando la Noche y esta importante conversación con Juan Carlos Guerra, quien es
secretario de organización del PRD. Y hablábamos... educación, Junior. De educación, no sé por qué tengo organización, pero será porque está muy... Sí, muy sí, vinculada. tiene que ver mucho con eso. Yo espero que el secretario de organización no sea celoso. Mi amigo Fiquito. Porque tu amigo Fiquito, ¿verdad? Sí, mi amigo. Eso amigo no. Es su amigo, pero es su amigo nada más. Pero aquí estamos. Y Giovanni sugería... Quedaron 3 temas todavía que él iba a desglosar de la pregunta que tú le formulaste. Me gustaría, escúchame, Junior, que concluya la idea para entonces luego pasar a qué está pasando en el PRD y básicamente cuáles son tus funciones, porque en esta nueva ley, como tú bien lo señalas, Juan Carlos, el secretario de Educación tiene un peso muy importante, el asunto doctrinario, el informe de conocer precisamente esta ley, adecuar los nuevos tiempos a la política, a la militancia política, en este caso del PRD, y todas esas cosas que tienen que ir de la mano con los nuevos cambios que exigen el mundo. Mira, yo te decía que en la República Dominicana nos enfocamos mucho en que hace falta un relevo generacional basándonos mucho en las caras. Sin embargo, yo creo que un poco más profundo. El relevo que hace falta en la política dominicana tiene que ver también mucho con las ideas, con cómo enfocar los problemas que nosotros tenemos. Y te voy a poner tres problemas fundamentales que las tocan. Ideas y las ideologías. A mí me gusta más verlo desde el punto de vista de las ideas y te voy a explicar por qué. Te voy a poner un primer caso, el caso del narcotráfico, por ejemplo. Tú puedes ser de izquierda o de derecha, pero tanto el que es de izquierda como el de derecha reconoce en el narcotráfico que hay un problema. Incluso yo no veo a nadie, no importa su ideología, no lo concibo todavía, digamos que apoyando que los jóvenes o que cualquier persona se haga adicto a una droga. No lo veo. Sin embargo, en función de tu ideología, tiene una forma diferente de enfrentar el problema. Claro. Pero persigue siempre eliminarlo. Claro. Pero el método es importante. Claro, claro. Y justamente a eso voy. Te voy a poner el caso del narcotráfico. En la República Dominicana exactamente hace alrededor de 40 años que estamos persiguiendo el narcotráfico. Hay una inversión importante en reprimirlo. Sin embargo, hay otra arista del problema del narcotráfico en el que nosotros no hemos enfocado todavía como Estado ni como país, que es el tema del consumo, porque el narcotráfico se persigue con las leyes del Estado cuando ha debido perseguirse utilizando las leyes del mercado. Y entonces, yo creo que con ese tema del narcotráfico, por ejemplo, sería bueno ya empezar a ver otras formas de enfocarlo, otras formas diferentes de verlo, sobre todo en un mundo en el que va cambiando, en el que la biotecnología, en el que todo, digamos que se hace de manera diferente a hace 40 años. Ese es el primer caso. Pero, ¿y el tema del cambio climático? Porque nosotros vemos el tema del cambio climático como un tema de discusión de la intelectualidad, que es un tema que está allá muy lejos, pero sin embargo es un tema que afecta directamente a la República Dominicana. Por una sencilla razón. El cambio climático crea fenómenos atmosféricos fuera de temporada. Los últimos 2 fenómenos atmosféricos que golpearon a la República Dominicana fueron la tormenta Olga y la tormenta Noel. Y ambos fueron fenómenos atmosféricos fuera de temporada. Noviembre, diciembre. Correcto. Sin embargo, finalizando la temporada ciclónica. Sin embargo, el liderazgo político en la República Dominicana, esos temas, no los aborda porque ven el cambio climático como un tema, digamos, de las élites. Y te lo estoy dando a rasgos generales, porque yo sé que hay otro tema que queremos entrar, pero te voy a poner un tercer punto que es tan importante como los demás, el tema de la alimentación. Nosotros tenemos todavía en la mente a todos cuando hablamos de alimentación y nutrición, la desnutrición, pero realmente hoy día en todo el mundo, y la República Dominicana tiene cifras importantes en este tema, la obesidad mata más gente que el hambre, hoy día. En todo el mundo. Y en la República Dominicana los niveles de malnutrición son mucho más grandes que los de desnutrición. Entonces, ya nosotros tenemos que empezar a enfocar ese tipo de temas para que los dominicanos y las dominicanas empiecen a ver una clase política que está pensando en los problemas del siglo XXI. Óyeme, los cambios tecnológicos están creando... Pero no podemos llegar al siglo XXI con los mismos problemas del siglo XX. El tema es que
tenemos los problemas del siglo XXI también. Y te voy a poner un ejemplo que está ahí con el tema del desempleo. El desempleo en la República Dominicana, nosotros tenemos una masa importante de jóvenes que no tiene empleo, que no estudia, que lamentablemente tiene un mercado que no le ofrece las oportunidades necesarias de trabajo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La economía dominicana gira en torno al sector público o a las remesas. Entonces, nosotros no tenemos una fuente, un sector privado que tenga la visión y la cultura de invertir. Fíjate que cuando a todos nosotros nos va bien económicamente, ¿tú sabes qué pensamos? En guardar. Nadie piensa en invertir. No, es verdad. Juan Carlos, pero ese tema es una adolescencia que tiene el Estado en diseñar políticas públicas articuladas al sector privado para generar empleo. Precisamente, por eso te lo digo, y es a falta de un liderazgo político que enfoque ese tema, porque nosotros tenemos la República Dominicana, salvo el periodo en los últimos, digamos que de 1990 hacia acá, salvo el periodo 2003-2004, salvo esos 2 años, la República Dominicana ha tenido un crecimiento económico de al menos un 3% anual en el PIB, de al menos, y hemos tenido años de 7, de 8%. Sin embargo, eso no se ha reflejado, eso no ha impactado necesariamente en la creación de empleo. Nosotros nunca hemos tenido un empleo por debajo de 8%, que hemos debido tenerlo. Sin embargo, cuando tú descompones el crecimiento del PIB en la República Dominicana, tú te das cuenta que los sectores que crean renta... Son 4 sectores. Exactamente, son los que realmente tienen el beneficio. De hecho, aquí para tú conseguir un préstamo, tú tienes que demostrar que no lo necesitas para que te lo den. Claro. Oye, qué paradoja de la vida, ¿eh? Pero me voy más lejos. Comprar un vehículo último modelo te cuesta a ti, digamos que de la gama media, 50, 60 mil dólares, que son 3 millones de pesos. Y con 1,5 millones tú montas un colmado. Sin embargo, tú consigues más fácil los 3 millones de pesos para el vehículo que el 1,5 millones para el colmado. Oye, tú has dado en el clavo, Juan Carlos. Una cosa increíble. Tú has dado en el clavo. Oye, todo eso es así. Sí. Ahora, la contradicción, la responsabilidad es del liderazgo político. Por eso comencé, y de lo que han conducido el Estado, por que eso, son ellos. Por eso comencé mi intervención diciéndote que el relevo en la República Dominicana no era un asunto solamente de caras, era un asunto también de las ideas, que nos estamos disolviendo en discusiones que no están reflejando los verdaderos problemas que nosotros tenemos para dar el próximo paso de avance, porque la otra cosa que tengo que decirles a ustedes es que la República Dominicana de hoy es mucho mejor que la República Dominicana de hace 30 años. Claro, estamos de acuerdo. Esa es la realidad. Estamos de acuerdo. Pudiéramos estar mejor, es cierto, pero ya hay cosas, y yo siempre pongo el ejemplo con la placa. Antes sacar una placa era un trauma, ya no. Es decir, solamente con ese tema, y puedo ponerte 1000 cosas, sacar un acta de nacimiento era un trauma. Sí. Ahora, te voy a poner otro ejemplo. Nosotros recibimos, nuestra segunda fuente de ingresos son las remesas, sin embargo ese es un capital ocioso. ¿Por qué? Porque ese capital llega porque el familiar que está en Estados Unidos o en España, o en Europa, perdón, manda X cantidad de dinero al mes. Y eso está creando una situación que en su momento debemos de enfocarla. Y es la siguiente, que es que ya el primo que recibe ese dinero, ya como recibe ese dinero, no se dedica a otra cosa que no sea a recibir ese dinero. Es dependiente. Y ese dominicano que está en Estados Unidos, en Europa, trabajando o con un negocio allá, está destinando unos recursos que puede destinar aquí a una inversión que le puede servir para el retiro. Y nosotros como Estado somos los que tenemos que abrir la puerta para que ese joven que está aquí o ese señor que está aquí pueda construir un negocio familiar y crear empleo y dinamizar la economía. Es decir, hay muchos aspectos que la clase política dominicana no está viendo. Pero yo no sé hasta dónde, Juan Carlos, y ahorita estaba sentado allí cuando decía uno de los muchachos que hay también una intencionalidad, parte de la ideología modernizante neoliberal, de que quieren convertir a todo el mundo en empresario, y eso no es posible. Tú debes ser tu propio empleador. Mentira. Eso lo que genera es
mucho más inestabilidad laboral, mucho más desempleo, mucho más empleo informal y en contrapeso genera mucho más ganancia para el capital. Entonces hay temas que también hay que sentarse a verlo. Pues yo veo que aquí todo el mundo habla, bueno, los emprendedores. Pues yo pregunto, nunca me han dicho, de 100 iniciativas individuales de emprendimiento, ¿cuántas realmente emprenden? Para ellos saber si es efectivo. Pero es que precisamente ahí vamos de nuevo al tema, al punto, que es que en la República Dominicana, como no existe esa cultura, todos queremos tener el máximo beneficio rápido o queremos que el Estado sea el que supla la necesidad de empleo de la gente. Y yo creo que si no incentivamos a que la gente pueda convertirse en negocios familiares, en su propio jefe, si no incentivamos eso, si no incentivamos la cultura de la innovación, porque esa es otra también. Es que eso es lo que nos ha dado es que tenemos 57% de empleo informal. Ah, pero que eso es lo que tenemos. No, pero espérate, es que esa es otra cosa. El empleo informal, ¿por qué se da? Porque no hay una política orientada a que en la República Dominicana haya menos chiriperos y más innovadores. Y es ahí a donde debemos ir. Fíjate que el futuro de la humanidad, que antes se debatía en las grandes capitales del mundo, el futuro de la humanidad está hoy en Silicon Valley. Porque Estados Unidos, por ejemplo, diseñó una estrategia hacia la innovación. Y yo creo que la República Dominicana tiene que ir caminando hacia allá, hacia unas políticas más innovadoras, a crear una cultura de la innovación y de la inversión, porque el bienestar, la prosperidad en todo el mundo, la prosperidad del ser humano solamente se construye en base a esas dos ramas. Y te voy a poner un ejemplo. De los 5 hombres más poderosos del mundo, hay 3 de ellos que no se dedican a la actividad política de manera directa, que son el presidente de Apple, el presidente de Facebook y el presidente de Microsoft, y son innovadores. Y yo creo que si nosotros vamos enfocando la actividad política hacia eso, fíjate algo y con esto termino esta argumentación. Yuval Noah Harari escribió 3 libros. Uno se llama Sapiens, otro se llama Homo Deus y otro 21 lecciones para el siglo XXI, que decía algo interesante. Todo lo que ha significado Internet en el mundo, que lo ha revolucionado. Creo que en la última década no ha habido nada que haya impactado más en todo el ser humano como el Internet. Sí. Ha sido una revolución que no está en manos de políticos ni de líderes, está en manos de científicos y de ingenieros que no tienen la sensibilidad social necesaria como para que esos efectos puedan impactar de manera positiva en la humanidad en términos generales. Claro, yo creo que también que debemos coincidir en que el desarrollo de la humanidad y el progreso no está dado por las excepcionalidades, sino por las reglas. Y yo me refiero al tema porque usualmente cuando estamos tratando de ver cómo se desarrollan los pueblos, cómo se logra el éxito, siempre sacamos debajo de la manga a una persona que entre miles logra tener el éxito. Pero esa es una excepción en las reglas. Ahí es que está también, ahí es que está el tema, el detalle. Esas cosas que yo te he dicho, esas excepcionalidades son las que dominan a todas las reglas, porque al final del día... Pero yo creo también, Juan Carlos, que son revoluciones que se dan, claro, que se dan porque son épocas, son momentos. Por ejemplo, yo estuve mirando en estos días que la bombilla se inventó en el 1780, algo así, y todavía es la hora que tenemos pueblos, países que no tenemos energía eléctrica. Sin embargo, el celular, la internet, fue hace apenas 15 o 20 años. Y todo el mundo tiene un celular inteligente, prácticamente, la mayoría de los habitantes del planeta Tierra. En la República Dominicana hay más aparatos que habitantes. Sí, pero una revolución que se da a nivel general, tú ves. Pero mira, creo que no vamos a abordar el tema ya del PRD, ni de educación, ya será un tema que será para otra ocasión. Otro programa. Pero Juan Carlos, como tú estás hablando de innovación, tecnología, ha faltado algo en la estructura de la República Dominicana, de la micro y mediana empresa, sí, que es el seguimiento, un seguimiento constante y educación. Porque el problema es, como dice Junior, la excepción, cuando un
cuando un emprendedor Emprendedor tiene arranca éxito. un proyecto y se desmaya porque tiene dificultades, se le acabó el mundo. Pero ¿qué pasa? Si tú tienes a alguien que te lleva de la mano y te orienta, Eso sí. Crear las te condiciones. subsidia, te ayuda y te da una oportunidad, pues tú sigues hacia adelante. Ha faltado ese seguimiento constante. Claro. Es que realmente el Estado debe orientarse justamente a esos aspectos, a conducir, digamos que ese tipo de proyectos, a llevarlo a buen puerto. Porque vuelvo y te repito, la economía de la República Dominicana, y no es una cosa menor lo que yo estoy diciendo, la economía de la República Dominicana depende básicamente del Estado y de las remesas. Fíjate que el mayor empleador que hay en la República Dominicana es el Estado. Aquí hay municipios, y te puedo decir, cuando te digo hay, no es que son 5, es que son la mayoría. Yo te puedo decir, sin temor a equivocarme, yo sé que hay más, pero me voy a quedar en este número, que aquí hay 100 municipios cuya mayor actividad económica depende de lo que paga la nómina del ayuntamiento y de las remesas que recibe. Creo que estás en lo cierto. Pero también Creo que estás en lo no cierto. hay que olvidar, Juan Carlos, que el Estado también es la institución más rica. Y yo creo que el Estado tiene el deber no solo de promover empleo en alianza con el sector privado, sino también de generar sus propios empleos. Yo pienso claro. que hay una discusión ahí que hay que... Pero te voy a poner el caso de Estados Unidos. Estados Unidos no es el mayor empleador el gobierno de Estados Unidos no es el mayor empleador de Estados Unidos. Y a eso es que yo me refiero. Bien. Interesante esta Sí, creo que conversaciones. una conversación tecnológica, moderna y actualizada. Pero quiero dejar algo claro, porque hay gente que a veces no entiende. No es que yo estoy opuesto al emprendimiento individual, es que yo creo que no puede ser la política de desarrollo nacional, porque esos grandes países, todos se han desarrollado no solo con eso. Claro. Hay personas que son propietarios de empresas, pero la gran mayoría es empleado. Formal y buen salario. Y digamos que es un proceso porque todo el bienestar de Estados Unidos comenzó con el famoso keynesianismo, que son las ideas de Keynes que decía que el Estado tenía que incentivar la demanda a través de la inversión para generar riqueza. Y yo creo que todo un proceso que hay que verlo también a gran escala. Pero la generación de riqueza no puede ser una meta, es un medio. Claro. ¿Para qué? Para impactar positivamente a los ciudadanos. Así es. Porque hasta ahora estamos cumpliendo con eso, lo vemos como una meta, ¿no es así, Juan Carlos? Así es. Así es. Juan Carlos, gracias por habernos acompañado. Tú sabes que, como siempre, las puertas de Cerrando la Noche están abiertas para ti. Bueno, muchas gracias. A ustedes, mañana volvemos a reencontrarnos con Cerrando la Noche.